Bienvenidos a Casper, un programa donde no sabes si lloras de la risa o del miedo. El día de hoy tenemos programado contarles unas historias de miedo, pero también haciéndolas un poco algo chistosas para que ninguno de ustedes se sienta tan asustado y que bien nos dice nuestro eslogan, donde no saben si de llorar de risa o de miedo. Esperamos que les guste y cada una se va a presentar para que nos conozcan y sepan un poco más de nosotras. Yo soy Ángeles y me gustan mucho los gatos y me gusta mucho el terror, las historias de miedo, por eso es que nos inspiramos a crear este programa de Casper. Mi nombre es Gabriela y a mí también me disfruto de ver cosas de terror y también analizarlas para encontrarles tal vez algún punto lógico. Mi nombre es Keila y pues a mí no me gusta tanto las historias de terror, prefiero lo chistoso y así, pues, así. Sí. Entonces, ¿quién quiere comenzar? yo. Va, empieza usted. Muy bien. Yo voy a hablar sobre algunas cosas que han pasado en mi familia. Y es que a veces aparecen personas que en realidad no están ahí. Como ejemplo pongo una vez que mi papá fue a ir a visitar la casa de mi abuela. Como tal, ya nadie vive en esa casa porque mi abuela ya estaba algo enferma y todo eso. Entonces mejor se fuera a vivir a la casa de mi tía. Así que la casa, por así decirlo, estaba abandonada. Pero mi abuela, ella extrañaba mucho su casa, entonces un día, a veces iba sin que nadie supiera, pero dice que un día mi papá fue a hacer algunas cosas ahí y dice que vio a mi abuela. Y él se extrañó, pero como tenía antecedentes de que iba a su casa sin permiso de nadie, entonces por eso él pensó que tal vez había ido y ahí lo dejó, salió, como estaba del otro lado mi abuela, había una ventana que lo separaba, no creía que la iba a escuchar, entonces ahí se fue a lo que iba y salió. Ya de ahí unos días después, le comentó a mi mamá y a mi tía, estábamos almorzando y se los comentó. Pero mi abuela también estaba presente y ella lo negó, dijo que no fue. Y mi tía estaba como testigo de que sí, el día en que dijo mi papá que fue y la encontró, ella estaba en la casa, mi tía, estaba con mi tía. Y la cosa es que eso fue algo raro. Y otro fue que mi papá, ¿Sí? mi papá, un día, eso sí me pasó a mí, yo estaba en la sala, mis hermanos también, y lo vimos llegar, entonces, pues lo saludamos normal, como siempre va. Ajá. Pero cuando él ya era la hora de almuerzo, mi mamá me dijo que viera los platos que íbamos a usar para almorzar y se los diera. Y entonces yo le di 5 porque según yo mi papá ya había regresado y mi mamá me preguntó, ¿ya vino tu papá? Y entonces yo le dije, sí, ya vino, ya está aquí en la casa. Y entonces mi mamá dijo, bueno, llámalo, así viene a almorzar. Uh-huh. Y entonces yo lo fui a ir a llamar, pero no aparecía. Y lo estuve llamando, pero no, nada. Uh-huh. Hasta que lo dejamos así, pensamos que tal vez salió otra vez y no avisó. Y la cosa es que ya en la tarde regresó, ya lo vimos y le dijimos que por qué había salido sin decir nada. Y entonces él dijo, no, yo no había vuelto. Entonces pues quedó raro porque si solo hubiera sido yo, tal vez una alucinación de solo uno, ¿va? Pero mis hermanos también lo vieron y lo saludamos. Y la verdad estuvo raro. Así que no sé qué dicen ustedes que pasa en esas ocasiones. Capaz si viene de familia, va, que aparece en cualquier lado. Y capaz si Gaby no está aquí y nosotros acá hablando con ella. Al menos a que venga de familia que alucine cosas, va, que sería otra cosa. Le decían alucines a la familia. Está bueno, pues está bueno. No, sí. Pero si no, está raro. Imagínese que hubiera ido a abrazar a su papá y no. Imagínese. Abrazaba al aire y ella. ¿Quién
que vas a contar una historia de... Que pues mi abuelo nos ha contado prácticamente, él es el que ha vivido sucesos más relevantes y así de lo paranormal. Pues había una vez, bueno, antes, en los años que él vivía y estaba en su época de experimentar y comprar cosas, entonces él, les habían ofrecido un carro. Él se compró ese carro y dijo de que yo quiero para transportar cosas y así, para transportar tanto sus cosechas, porque sí, en sí, era muy difícil transportarlo en caballos. Antes ellos tenían caballos, pero ya después iba evolucionando y pues empezaron a crear los carros. Entonces él se compró un carro, pero no sabía dónde dejarlo, no tenían el parqueo, tenían carro, pero no parqueo. Entonces la idea de ellos era dejarlo en el camino así. Pero así siéndole sincera, es muy peligroso y más por donde vivimos nosotros, es por la carretera interamericana. En la interamericana se ven muchas cosas, se ven de que robos, asesinatos e incluso que propias personas se matan entre sí por cosas que no deberían de suceder. Entonces hubo un día donde mis abuelos tomaron la decisión de que mi abuelo se quedara cuidando el carro, y de quedarse cuidando el carro era como quedarse durmiendo en el carro toda la noche y amanecer en la mañana sin ninguna novedad. Habían pasado varias semanas y semanas de que él había dormido así en el carro normal, pero hubo una noche donde él no se imaginaba de que tenía que haber vivido algo, de que tenía que decir de que le iba a pasar eso. Él no sabía de que iba a vivir eso esa noche. Entonces, él calcula de que eran como a las 11 o medianoche, lo cual es muy raro de que el cielo se vea algo claro ya a esa hora. Entonces le tocaron la ventana y le dijeron de que se despertara. Mi abuelo se llama Santos y le dijeron: don Santos, ya despiértese, o don Santos, despiértese. La persona que le estaba llamando, esa persona tomaba mucho y mi abuelo pensó de que necesitaba ayuda. Y más de que por los rumbos de donde vivimos se escucha sobre la Llorona y la Ciguanaba. Entonces él dijo de que tal vez vio a esas mujeres y él quería de que mi abuelo lo ayudara para que se durmiera en el carro. Él le dijo que sí, que le diera un tiempo en lo que él bajaba del carro, y abrió la puerta y empezó a llamarlo por su nombre, pero él no respondía y se le hizo raro a mi abuelo. Entonces dijo que no pasa nada. De ahí escuchó cómo se cerraba la puerta del carro y él dijo: peor si me van a robar. Dijo, pero no era eso, sino que fue el propio aire y cerró la puerta. Ya de ahí regresó otra vez al carro, así como que a dormir. Entonces se durmió. Él sintió que se durmió unos 15 minutos, pero en realidad ya había pasado unas 2 o 3 horas, lo cual ya eran a las 3 de la mañana. Él tenía un reloj de mano donde él no sabía si funcionaba o no, porque no tenía con quién ir a ver. Y dijo de que raro que el cielo ya se vea más claro. Y entonces, en ese entonces, era un jueves. Los viernes las personas acostumbran a ir a San Francisco, y vio a una mujer que venía bajando del cementerio. Mis abuelos viven casi por la subida del cementerio, entonces vieron cómo la mujer venía bajando. Bueno, él veía cómo la mujer venía bajando y se escuchaban cadenas. De esas cadenas él dijo de que peor si es la Cibonaba, peor si es la Llorona, ya me van a atrapar. Y antes se decía de que ellas llevaban el alma de las personas. Pero él dijo: me voy a subir al carro y me voy a esconder lo más que pueda. Entonces él subió al carro y se escondió. Entonces él dijo de que me voy a esconder en la parte de atrás, y él fue a esconderse en la parte de atrás, pensando de que quién habrá sido quien le haya despertado, y que le agradece a esa persona porque no podía conciliar tanto el sueño y se despertaba cada poco, porque él decía que si no se hubiera despertado, esa mujer hubiera llevado su alma, ya que el vidrio del carro es transparente y no se mira. Entonces él eso tenía miedo, solo escuchó cómo pasó arrastrando las cadenas a la par del carro, pero él con un miedo, él decía de que no creía y no veía, él no sentía de que le iba a pasar eso, pero sin embargo esa noche fue que le pasó. Oh.
¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Qué? Pues... Era una admiradora. Capaz, quién sabe. Sí. Si hasta carro nuevo tenía el abuelo. También. No, sí, no. Bueno, ahorita yo no sé muchas historias de terror porque pues como les digo me da miedo así. Ajá. Entonces, lo que yo he escuchado es de que acá, como yo vivo hasta bajito, como yo vivo hasta acá bajito, entonces, allá mi vecina que vive allí a la orilla del camino, ha dicho que pues ha escuchado como que sí taconazos, así como que sí corriendo, pues, baja y corriendo sube. Entonces, como yo quiero encontrarle sentido a las cosas, pues yo tengo la teoría que pues tal vez una mujer con sus tacones pasa corriendo que no sea la Llorona, porque a mí sí me da miedo. Entonces, pero ya los demás dicen que o es la Llorona o es, no sé si ustedes saben, ese que cuentan que tiene un caballo, no sé, el Sombrerón creo, o hay otro. Sí, creo que sí. Entonces ellos dicen que tal vez es ese, pero yo no quiero creer eso porque me da miedo, no quiero salir en la noche y así. Y otra historia, como es bien cortita, voy a contar otra, otra historia que he escuchado yo es de que, digamos, que había una muchacha que pues tenía el cabello largo, y que un día de repente despierta así, digamos que con una trenza bien bonita. Pero lo que ellos no entendían es que como esa trenza estaba bien hecha y que era difícil de desamarrarla. Y varias veces intentaban desamarrar esa trenza, pero no podían. Entonces otra solución que ellos empezaron a ver es cortarle el cabello. Pero una muchacha les aconsejó no hacerlo porque si lo hacían, pues como ellos pensaban que era el Sombrerón el que le hacía esa trenza. Ajá. Pero ellos aconsejaron que no le cortaran la trenza porque el Sombrerón se iba a enojar y la iba a matar o le iba a llevar su alma, porque a él lo que le gusta más es a las niñas con el cabello largo. Y pues eso me contaron en la escuela y de hecho ahí me metieron más miedo a mí porque me andaban diciendo mis compañeros, yo allí según ellos tenía el cabello largo, de hecho así como lo tengo ahorita sí lo tenía antes, que no está tan largo, pero me decían de que como tenía el cabello largo el Sombrerón iba a venir por mí y que pues me iba a llevar y así, y pues me daba miedo a mí antes. Todavía la trenza lo acepto, pero que me lleve tampoco. Ajá. No, yo digo que sí, eso de que estaba contando de una mujer con tacones, yo creo que no es la Llorona, más posible si es el Sombrerón, en teoría, porque yo he escuchado que la Llorona flota, como tal flota. Y yo pensando que tiene tacones. No, sí, yo también he escuchado que flota, que cómo flotará, no sabemos, ni la ciencia lo explica, pero flota. Pues sí, el Sombrerón tal vez sí, pero yo voy a suponer todavía que es una mujer con tacones, no quiero pensar que es el Sombrerón porque me da miedo, y solo que ya me asustaron con el cabello. Y otra cosa, eso del Sombrerón, otro tema, es de, por así decirlo, los espíritus que se enamoran de la gente. Y es que a mi tía le pasó. ¿Se enamoró alguien de...? Un espíritu se enamoró de ella. Bueno, antes era un vivo y ya después murió y aún así siguió enamorado de mi tía. Es que sí, es amor para siempre. Sí, amor hasta la tumba. Es que resulta y acontece que mi tía cuando era adolescente, ella era muy bonita, ¿verdad? Tenía muchos pretendientes y uno de esos destacaba mucho. De hecho, creo que mi tía sí lo llegó a aceptar y sí llegó un tiempo a salir con él, pero las cosas no se dieron y ella le dijo hasta acá. La cosa es que mi tía, tiempo después de que ellos dos hayan roto, él murió. No me acuerdo bien por qué, pero murió. No me acuerdo si era por enfermedad o porque tenía pleitos con personas aquí y lo mataron. Pero la cosa es que mi tía, ella sí le lloró a su muerte porque sí fue alguien importante en su vida. Pero ya después de eso siguió con su vida y ella fue a Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero hubo un tiempo en el que regresó de Estados Unidos aquí a Guatemala y se estaba normal.
Hasta que un día le empezaron a pasar cosas raras y como que empezó a ver un hilo rojo. Un hilo rojo que aparecía tirado en cualquier lugar y de la nada desaparecía. La cosa es que a ella se le hacía raro eso, pero no le daba tanta importancia. Hasta que como que sintió la presencia de alguien que siempre se estaba con ella. Y ella tenía la teoría de que era ese muchacho que había muerto. Y de que seguía estando con ella, porque otra cosa es de que ella cuando se hacía de nuevos novios, como que les pasaba algo malo. Pero lo dejó así y al final regresó a Estados Unidos. Y ya vino, después de saber cuántos años, como hace unos 5 años volvió aquí a Guatemala. Pero ya había pasado mucho tiempo de eso. La cosa es que volvió y normal, pero como que volvió a Guatemala y volvió a sentir que alguien estaba con ella. De ahí ella ya estaba en una relación a distancia porque su novio estaba en Estados Unidos. Pero, ¿qué fue? Hace como 2 años, él vino aquí a Guatemala para estar con ella. Y pues la cosa es que a él le pasaron cosas malas. Una de ellas es de que iba en moto un día y fue a chocar, se descarriló y ¡fum! Fue a ir a darse. Entonces lo llevaron al hospital y todo eso, pero él contó que sintió que alguien agarró esa cosa que tiene las motos, El volante. el volante, y lo llevó para un lado y por eso se fue. Y la cosa es que él sí sentía que había como que una presencia que como que a él no lo quería. Y pues así quedó, se fue a Estados Unidos después de recuperarse y ya no lo sintió. Ahorita él ya no está con mi tía, ya terminaron. Pero sí, mi tía dice que aún sigue sintiendo como que hay alguien más donde ella está y aún sigue viendo ese hilo rojo. Wow, no, ese sí es amor. Ahí eso ya no se encuentra en estos tiempos, ¿va? Más que amor, obsesión, la verdad. Bueno, eso sí, obsesión. De que no quiere que no la toquen, decía. No la toques. Pues continuando con lo de Gaby, yo también tengo una historia de esa, de amor, pero muchos no la comparan con el amor que con la obsesión. Esto pasa y sucede y acontece pues esto mi mamá nos contó de que antes había una familia muy religiosa que vivía un poco arribita del barranco. No es como que decirle que muy a la orilla, no, sino unos metros antes del barranco. Eran 6 personas las que vivían en esa casa. Digo vivían porque una de esas fue la víctima y pues terminó falleciendo. Es de que antes se decía de que el sombrerón o un hombre o un espíritu malo llegaba a verla por las noches. Muchos dicen que es la muerte y en teoría yo siento que sí es la muerte porque terminó llevándosela. Antes ella salía de su casa hacia la noche a ir a traer leña para juntar el fuego y le decían de que salga. Y ella salía, pero a la hora de que ella regresaba, como que una voz le hablaba y le decía que iba a ser, que si ella quería casarse con él, que si quería vivir con él le prometía un mundo de lujo. Ustedes saben que la muerte promete muchas cosas, la muerte promete lujo. Sí. La muerte le decía de que pues que si ella quería casarse con él, la iba a llevar a un lugar muy bonito, a donde él le decía el paraíso. La iba a llevar y la iba a tener como una reina, que si ella quería todo, ella iba a tener el mundo a sus pies, pero a ella se le hacía raro. ¿Por qué? Porque esa persona no se dejaba ver, era como que solo le hablaba de lejos y le prometía tantas cosas, pero no se dejaba ver. Entonces esto siguió pasando a tal grado de que ella ya no quiso salir de su casa después de las 7, después de las 7, cuando ya está muy oscuro. Incluso dejó de estudiar porque ella estudiaba y dejó de ir a estudiar porque ella tenía miedo de que algún día lo encuentre y se la lleve. Y ella no quería, era la única mujer de la familia, entonces era como que muy desgarrador. Entonces los papás de ella son muy religiosos, son católicos, pertenecen a la iglesia católica.
son de la Renovación, y pues los de la Renovación tienen muchas actividades religiosas como vigilias y cosas así. Entonces ya ellos regresan muy noche, y incluso le decían a ella que la acompañen, pero ella no quería porque tenía miedo de que en algún tiempo él aparezca y les diga de que me la voy a llevar, o se la llevaba así de nomás. Ella no salía de su casa, se encerraba en su cuarto, se la mantenía así, a tal grado de que ella ya decía de que ya no quería vivir, que ya no quería, porque era mucho lo que ella estaba viviendo. Entonces hubo un día que estaba jugando en un columpio y escuchaba como un hombre la llamaba y le decía, la llamaba por su nombre. Sinceramente no me acuerdo del nombre de ella porque ya pasó mucho tiempo. Entonces ella decía de que la dejara en paz porque ella no lo conocía, no lo había visto, incluso ella no tenía novio y no quería tenerlo por miedo a que le pasara esto, de que la muerte se la llevara. Entonces ella estaba diciendo de que ya quería acabar con ese sufrimiento, de que todas las noches la perturben y le digan de que quieren casarse con ella, que le